Muy buenos días, estamos en nuestra clase. Muy buenos días, estamos en nuestra clase de lenguaje. Que sea Dios bendiciendo cada uno de sus hogares. Vamos a prestar atención todos. Hoy vamos a trabajar un tema que hace parte de la estructura de una oración, ¿verdad? Entonces, ¿quién me dice qué tema es el que vamos a trabajar hoy? Dime, María Gama. Señor, nos vamos a trabajar la oración, núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Bueno, vamos a trabajar lo que es la oración. En la oración, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado hace parte de la estructura de una oración. Recuerden que la oración, ¿qué es una oración? ¿Quién me dice? Dame, María José. No te escucho. Matías, ¿qué es la oración? ¿Qué es una oración? Matías. Repíteme, papi, porque no te escuché. ¿Mm? Wendy Blanco, el audio. No se escucha demasiado entrecortado. Profe, se la escucha entrecortado. Por favor, ¿me puede repetir lo que me preguntó? Para ti, ¿qué es una oración? Profe, para mí la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo y que siempre llevan un sujeto y un predicado. Claro, llevan un sujeto y un predicado. Y también tienen un núcleo del sujeto y tienen un núcleo del predicado. Muy bien. Entonces ahora vamos a escuchar muy bien la explicación que les vengo a traer en el día de hoy para que a través de ella podamos resolver nuestra actividad, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar. Ya les voy a compartir. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sujeto y el predicado. Cuando nosotros estamos hablando del sujeto y predicado, ¿esto a qué se refiere? A la oración, ¿verdad? A la estructura de una oración. ¿Cuál es la estructura de una oración? El sujeto y el predicado, pero dentro de ese sujeto hay un núcleo del sujeto y dentro de ese predicado hay un núcleo del predicado. El sujeto es la parte de la oración que nos indica de quién se habla. Y el predicado es la parte que se relaciona con lo que se dice del sujeto, o sea, la acción que él hace. Por ejemplo, mi prima anda en bicicleta. ¿Cuál sería el sujeto? Wendy. ¿Cuál sería el sujeto? Mi prima. ¿Y cuál sería el predicado? Aymar. Aymar. Oscar, ¿cuál sería el predicado? Señor, yo diría que es mi prima anda en bicicleta. No, me estás diciendo toda la oración. Te estoy preguntando cuál es el predicado. Matías. Profe, anda en bicicleta. Anda en bicicleta. Entonces aquí tenemos una oración. Mi prima es el sujeto, porque es la persona de quien se está hablando. ¿Quién anda en bicicleta? Mi prima. ¿En qué anda mi prima? Anda en una bicicleta. Este sería el predicado. El núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto, es decir, la parte que al quitarle hace que la oración pierda el sentido. El núcleo del sujeto es entonces el sustantivo principal o bien el pronombre que funciona como sujeto. Por ejemplo, Juan actúa en el teatro. ¿Cuál es el núcleo del sujeto?
¿Cuál es el núcleo del sujeto, Lía? Figueroa, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el núcleo del sujeto en esta oración? Juan actúa en el teatro. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto en esta oración? Actúa, Antonio. Señor teatro. Núcleo del Actúa. sujeto. Pineda. Señor, no sería Juan, el nombre es Juan solo. Claro, Juan. Juan es el núcleo del sujeto. Miren lo que dice, el núcleo del sujeto es la parte que al quitarla hace referencia y que hace que la oración no pierda su sentido. Por ejemplo, este es un pronombre. Ellos ríen a carcajadas. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en esta oración? Ellos, muy bien. Ahora nos vamos con ¿de quién se habla en esta oración? De Juan. Y aquí en esta oración, ¿de quién se habla? De ellos, ¿verdad? Si yo ahora quitándole el núcleo, yo le quito el núcleo, actúa en el teatro, ríen a carcajadas. Si yo se lo quito, ¿verdad? Yo se lo quito, la oración sigue teniendo el sentido. Entonces, ¿qué le quité yo? El núcleo del sujeto, que es Juan y que es ellos. Ahora nos vamos con el núcleo del predicado. El núcleo del predicado siempre es el verbo principal de la oración. Al quitarle el verbo a una oración, pierde totalmente el sentido. La planta crece cada día más. Si yo le quito, ¿cuál sería el núcleo del predicado? La planta crece cada día más. Crece. Crece. Si yo le quito el verbo que es crece, la planta cada día más, ¿tendría sentido? No, profe. Estefanía ama a los artistas. ¿Cuál sería el núcleo del predicado ahí? Ama. Ama, muy bien, muy bien. Ahora, la planta crece cada día más. ¿Qué se dice de Estefanía? Que Estefanía ama a los artistas. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Crece. ¿Cuál sería el núcleo del predicado en la segunda oración? Ama. Reconociendo el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, mi prima anda en bicicleta. ¿Mi prima qué sería? Sujeto. Y anda en bicicleta. Predicado, muy bien. ¿Prima qué sería? ¿Prima qué sería? Núcleo del sujeto. ¿Y anda qué sería? Núcleo del predicado. Muy bien, muy bien. Ahora aquí vamos a ver estas oracioncitas. El cocodrilo vive en el agua. ¿Cuál es el sujeto aquí en esta oración, Gambi? El cocodrilo. El cocodrilo. Muy bien. ¿Y cuál sería el núcleo del cuál sería el predicado, Gambi? Vive. Predicado. Vive en el agua. Vive en el agua. Muy bien. Laura, ¿cuál sería el núcleo del sujeto en esta? Señor cocodrilo. Cocodrilo. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Oscar. Vive. Vive, muy bien. Me voy con María José. María corrió tras el camión. ¿Cuál es el predicado en esa oración? Corrió tras el camión. No, estoy con María José. No encendamos micrófono. María José. Señor, El sería predicado. corrió tras el camión. Ender, ¿cuál sería el sujeto? Ender, ¿cuál sería el sujeto en María corrió tras el camión? ¿Cuál sería el sujeto? Corrió. No sé, ¿cuál sería el sujeto, Mariana Figueroa?
Figueroa, Mariana. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto, Andrea Castro? Andrea Castro y Mariana Figueroa. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto, Keiner? Señor, Señor, María. Sería María. Muy bien, Keiner. En este aquí, el niño rayó la pared. ¿Cuál es el núcleo del sujeto en el niño rayó la pared, Pineda? Señor, el niño. Núcleo del sujeto en esa oración. Siliet. Gambin, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? Rayo. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto, Oscar? Señor, te rayó. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto, Justin? Profe, él. Él. No. ¿Cuál sería el núcleo de...? Sí, él. Él es el núcleo del sujeto, porque ¿de quién están hablando? Del niño. Niño. Porque si tuviera, él rayó la pared, fuera él. Pero aquí te están dando, te están especificando que es el niño. Profe, entonces en la oración el cocodrilo vive en el agua, él también es el sujeto. Él, por lo menos, si no tuviera cocodrilo, fuera él. Pero está la palabra cocodrilo y es cocodrilo, el núcleo del sujeto, porque es del quien se está hablando. ¿Ya me entiendes? En Profe, esta parte quedaría cocodrilo. Si yo le quito y entonces el niño, aquí, el niño rayó la pared. Niño sería el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque yo le puedo quitar él y la oración se está transformando, ¿verdad? Niño rayó la pared. No tiene concordancia. En cambio, si yo digo, el niño rayó la pared. Listo, Matías. Recuerden que cuando nosotros quitamos, escucha, recuerda que cuando nosotros quitamos el sujeto, la oración no cambia. Entonces debemos de decir, él rayó la pared. ¿El por qué? Porque niño, si yo dejo solamente niño rayó la pared, eso tendría concordancia. no sé. No tendría concordancia. Por aquí, Antonio estudia comercio. Esa oración tiene sentido. Antonio estudia comercio. Sí, profe. Tiene el sentido, ¿verdad? ¿Cuál sería el sujeto? Antonio. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Estudia. Antonio. No, Antonio. Miren, el sujeto y el núcleo del sujeto es lo mismo, pero ¿qué hago yo? Quitarle. Si tiene algún artículo, yo se lo quito. El pronombre es lo que hace que la oración no pierda el sentido. Y estos son artículos. La es un artículo. Nosotros comemos pizza en la calle. Matías, ¿cuál sería el núcleo del sujeto ahí? Profe, nosotros. Nosotros. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Gambin. Comemos pizza en Núcleo casa. del predicado. Núcleo del predicado. ¿Cuál sería el núcleo del predicado, Oscar? Comemos. Comemos. El núcleo del predicado es el verbo. Grabémonos aquí esto. Sujeto es lo que se dice de la oración comemos pizza en la casa. Predicado es comemos pizza en la casa. Núcleo del predicado es la acción que se hace
comemos. Continuamos. Las partes más importantes de una oración son el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo o un pronombre. ¿Cuáles son los sustantivos? Todos los nombres, Camilo, María, Barranquilla, esos son los núcleos del sujeto. O un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Quién me recuerda cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esos son los pronombres personales. Si usted ve en una oración que yo digo, ellos juegan en la cancha, ¿cuál sería el núcleo del sujeto ahí? Ellos juegan en la cancha. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Ellos. El núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado. Generalmente es un verbo, o sea, los verbos que son acciones. Cuando usted le muestre en una oración donde le diga, señala el núcleo del predicado, usted solamente va a decir es el verbo que están dándole ahí. ¿Listo? ¿Cuáles son los sustantivos? Los sustantivos son abeja, agua, alberca, alegría, amistad, silla, sofá, teléfono, escritorio, gorra, todas las palabras que puedan recibir un nombre. Los pronombres son yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Estos son los pronombres que son los que reemplazan al sustantivo, ¿verdad? Lo pueden reemplazar. Cuando usted ve un pronombre en una oración, quiere decir que ese es el núcleo del sujeto. Cuando ustedes vean cualquier palabra, es el núcleo del sujeto, que siempre están acompañados con unos artículos, que sería el sujeto. Y el predicado es toda la acción que hace. Oscar, presta atención. Entonces ya diferenciamos lo que es el sujeto y lo que es el predicado. El sujeto es lo que es de quien se está hablando. Por ejemplo, la cama está partida. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto en esta oración? La cama está partida, Lía. El sujeto. La cama. La cama. ¿Cuál sería el predicado, Aymar? Aymar. Truyol. Estamos dormidos, Truyol. ¿Cuál sería el predicado en la oración que acabo de decir? La cama está partida. La cama está partida, no es el predicado. ¿Cuál sería el predicado, Andrea Castro? La cama. Habla duro, Andrea. La cama, señor. No, señor. ¿Cuál sería el predicado, Valerie Valentín? Una partida. Estoy hablando, Valerie Valentín. ¿Cuál sería el predicado? ¿Cuál sería el predicado, Keiner? Señor, la cama. ¿Cuál sería el predicado, Samuel Gómez? Jonathan, ¿cuál sería el predicado? Enciende la cámara, Samuel y Valerie. Señor, yo digo que está partida. Está partida, es el predicado. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto, Wendy? El núcleo del sujeto sería la cama. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto, Matías? Cama. Cama, no da nada más cama. ¿Cuál sería el núcleo del predicado, Mayerlis? Está, profe. Está, muy bien. En esta oración, de León, ellos cantan en el parque. ¿Cuál sería el sujeto, Rafael?
Ellos cantan. ¿Ah? Ellos cantan. Ellos cantan. ¿Cuál sería el sujeto, Justin? Ellos. Ellos nada más. Ellos el sujeto. ¿Cuál sería el predicado, Laura? Señor, predicado es cantan en el parque. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Luis Trujol. Ellos. Ellos, muy bien. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Ya, María José. Señor, lo que pasa es que yo no escuché la oración porque Mariana Figueroa, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Figueroa. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Valeria Valentina, enciende la cámara. Andrea Castro, ¿cuál es el núcleo del predicado? Aymar, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Matías, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Señor, disculpe, ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Wendy. Matías, ¿cuál sería el núcleo del predicado? cantan. Cantan es el núcleo del predicado. Matías, escucho tu texto. El primer punto. ¿Me escucha? Sí. Bueno, profe. El primer punto dice, escribe un texto con las actividades diarias de uno de tus mejores amigos. Yo puse, Didia, Camilo y yo somos muy buenos amigos. Los tres siempre jugamos cuando estamos libres y nos divertimos mucho. Pero de lunes a viernes no nos podemos ver porque cada uno se dedica a sus deberes escolares. En cambio, los viernes siempre salimos y jugamos fútbol en la calle. Después de un rato, cuando nos cansamos, nos vamos a nuestras casas y comemos algo. En la noche volvemos a salir y jugamos un gran rato. Bien. Escucha el texto de Oscar, que fueron a los que les salió bien la actividad. Oscar. Said es uno de mis mejores amigos del cual con él. Él se baña a cepillarse los dientes con crema con agua y jabón y se seca con una toalla. Said busca su ropa en una maleta roja y él se cambia para poder salir y jugar con él. Falta un poquito más, oíste, pero estamos bien. Laura. Que es a lo que les he revisado. Yo tengo una amiga llamada Valeria. Ella todos los días se levanta por las mañanas para conectarse a las clases. Cuando termina la clase, ella hace sus tareas, después come su almuerzo y luego juega un rato por las tardes. Ella sale a caminar al parque con su hermana, después regresa a la casa y lee un libro. Valeria come su cena y después se da un baño, se cepilla los dientes y por último Valeria se acuesta a dormir. Trujol, tu texto, que es el primer punto que han debido de haber hecho. Yo puse durante toda la semana doy mis clases virtuales por Zoom. Yo realizo mis tareas después de almorzar. Por la tarde me baño, como la cena y salgo a jugar.
Luego me duermo temprano para descansar. Los fines de semana visito con mis amigos de bicicleta. Pero recuerda que el texto era con los amigos, ¿verdad? Y tú me estás hablando solamente de ti. ¿Cierto? ¿Verdad? El texto debía de ser un texto con tus amigos. ¿Oíste, Trullol? Señor, yo digo con mis amigos y juego con ellos. Pero recuerda, pero es que juegas con ellos. ¿Qué actividades? O sea, uno dice, yo voy hablando del amigo con el que yo estoy hablando, por eso te mandé a hacer un texto. Ya, donde tú tienes que incluir a las personas que están ahí. Es como cuando yo narro algo. Están en el bosque, pero ¿quiénes están en el bosque? Margarita estuvo en el bosque, a ella le gustaba coger frambuesa. Yo tengo que hablar dentro de mi texto de lo que son mis amigos. ¿O no te parece? Porque es un texto que yo te estoy mandando a hacer. Señor, como yo dije que yo manejaba bicicleta con mis amigos y veía televisión con ellos. Pero mira, o sea, tienes que mencionar a tus amigos. O sea, la idea no es tanto de que hables de la palabra amigo, la idea es que si yo te estoy dando amigos es porque yo no conozco yo no puedo hablar individualmente de cada uno de ustedes, de los amigos que tienen cada uno. Ustedes son los que cada uno deben de mencionar los nombres. Si estamos hablando de oraciones, tiene que tener el sujeto, tiene que tener predicado dentro de el mismo texto. Recuerda que cuando tú haces un párrafo o un texto, tú estás haciendo oraciones. Cuando yo escribo, yo hago oraciones, pero lo hago en forma de un texto. Entonces Trullol me corrige ese texto.